Mucho gusto, mi nombre es Jesús Peña, estaré como facilitador del diplomado tutor a distancia y a través de esta presentación denominada Aulas Virtuales y su auge en la educación universitaria, trataré de hacer una introducción al tema que vamos a trabajar durante estas semanas del diplomado. Empezar diciendo que en la universidad del siglo XXI nos encontramos con diferentes retos y básicamente es que se enfrenta a una nueva era del conocimiento con entornos educativos cambiantes influenciados fundamentalmente por las TIC. Se alberga estudiantes con diferentes estilos, edades, ritmos y necesidades. Por lo tanto, se deben buscar modelos de aprendizaje más personalizados, sociales, abiertos y dinámicos. Permitir a los estudiantes aprender de manera más creativa y compartida, aportando sus conocimientos para que en este caso otros aprendan. Y entonces los docentes principalmente son quienes proporcionan las estrategias, las actividades y los recursos. Desde ese punto de vista, muchas instituciones universitarias están respondiendo con lo que se denominan entornos virtuales de aprendizaje. Ahora bien, desde el ámbito internacional, la UNESCO, como una de las organizaciones que establece a nivel mundial las líneas o políticas de educación, establece que el nuevo entorno en el que se desarrolla la educación superior, una vez concluido el periodo de la universidad de masas, ha hecho de la calidad de la docencia el principal elemento diferenciador. En este nuevo contexto de la rendición de cuentas, el profesorado es la piedra de toque principal de la reforma universitaria. El gran reto es adaptar su papel a una nueva realidad en donde el aprendizaje ya no se concentra exclusivamente en el aula, sino que pasa también por el acceso a las tecnologías de la comunicación, lo que hoy conocemos como TIC, por el aula virtual y por la enseñanza semipresencial y a distancia. Además de esto, la UNESCO en el año 2008 en Londres publica lo que es el manual o la guía denominado Estándares de Competencias TIC para Docentes, que también es importante que ese documento lo revisemos posteriormente. Entonces, ¿qué ha motivado la expansión de la enseñanza virtual a nivel universitario? Bueno, podríamos definir tres grandes aspectos, entre ellos el principal, los problemas geográficos, las distancias entre las distintas sedes, las residencias donde viven los estudiantes, los participantes, y bueno, hace necesario unas nuevas alternativas para ello. Otras cosas tienen que ver con los problemas de tiempo. Generalmente la mayoría pues de profesionales o de aspirantes ya están trabajando o tienen responsabilidades familiares, etcétera. Entonces tienen un menor tiempo disponible para lo que es ir a una institución presencial a formarse, y por ello se utiliza pues como tal los beneficios que nos permite en este caso la educación virtual o la enseñanza a través de los entornos virtuales. Y por último, los problemas de oferta y demanda. Hoy en día el mercado laboral, prácticamente un 80% ya está muy conectado con lo que es las competencias digitales, el manejo pues de las herramientas TIC, y eso hace que también muchos jóvenes hoy traten de hacerse la formación a través de herramientas online para posteriormente desempeñarse sus trabajos. También cuando hablamos del impacto que ha tenido lo que es este uso del internet, acá a través de Moreno en el año 2018, a través de una consultora llamada Statista, nos dice que en Latinoamérica aproximadamente el 67% de la población, lo cual significa más o menos 437 millones de usuarios, tienen acceso a internet. Y si nos vamos a lo que es el caso de Venezuela, estaremos diciendo que un 60% tiene acceso a internet. Ahora, este acceso a internet no es solamente contado desde el punto de vista de una PC, de un teléfono móvil, es decir, son los distintos dispositivos que se usan para conectarse a internet
y en esta conexión a internet no está definido el uso específico, sino que se engloba como tal los distintos usos que se dan cuando usamos el internet. Entonces, ¿cómo impacta esto a los estudiantes? ¿Cómo impactan estos cambios y estas nuevas tendencias o estos movimientos a los estudiantes? Bueno, en primer lugar, el sistema de enseñanza tradicional es incapaz de responder a las nuevas necesidades de la sociedad, lo cual impone determinadas barreras que dificultan el aprendizaje. Si vemos un poco el rostro de esta joven con respecto a lo que ella imagina o ve de un aula tradicional, entonces creo que entendemos de manera clara el mensaje. Por su parte, ¿qué nos permiten entonces las aulas virtuales y el uso de estas herramientas TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Bueno, los entornos virtuales de aprendizaje facilitan el aprendizaje de los estudiantes por medio del uso de herramientas tecnológicas y del internet, lo cual puede ser llevado a cabo sin límites de horario, tiempo y lugar, a través de dos modalidades específicas: el e-learning o aprendizaje en línea y el b-learning o aprendizaje mixto. Para entender un poco esta fundamentación, nos referimos al concepto de lo que es educación a distancia, acuñado por García, en donde dice que la educación a distancia es una estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología al aprendizaje sin limitación de lugar, tiempo, ocupación o edad de los estudiantes. Implica nuevos roles para los alumnos y para los profesores, nuevas actitudes y nuevos enfoques metodológicos. También es importante mencionar que la educación a distancia entonces la podemos categorizar en lo que es la parte virtual, cuando el estudiante únicamente tiene contacto a través del computador o de los medios electrónicos, y semipresencial, cuando en este caso existe combinación del trabajo en línea, trabajo virtual y la asistencia física o el trabajo presencial con el profesor en un aula de clase o en un espacio físico de la institución, de la universidad. Además, entonces, los entornos virtuales de aprendizaje, desde el punto de vista de su definición, son conocidos como una aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes de un proceso educativo, sea este completamente a distancia, presencial o de una naturaleza mixta, que combine ambas modalidades en diversas proporciones. Un entorno virtual de aprendizaje sirve para distribuir materiales educativos en formato digital, tales como texto, imagen, audio, simulaciones, juegos, etc. Realizar discusiones en línea, integrar contenidos relevantes de la red o para posibilitar la participación de expertos o profesionales externos en los debates o charlas. En este caso, el ejemplo con el que nosotros nos vamos a desarrollar en el diplomado, en el aula virtual, es a través de la plataforma Moodle, la cual está construida bajo, digamos, un software libre, y que, bueno, es un entorno de aprendizaje dinámico orientado a objetos y módulos. Su autor es Dugiyama, y básicamente contiene lo que son actividades, recursos y la serie de roles que se desempeñan por los usuarios, pues, que son asignados en función del papel que van a realizar en el sistema. Obviamente, Moodle no es la única plataforma, existen otras plataformas, otros recursos para los cuales se desarrollan aulas virtuales. Algunos son, digamos, privativos y otros son de software libre, pero Moodle en este caso es la que nosotros estamos trabajando, pero acá les dejo la información de que existen otras más para también hacer este tipo de desarrollo pedagógico. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que las instituciones adoptan la educación a distancia o la educación virtual para el desarrollo de sus programas académicos? Según Aretio, nos dice que en primer lugar es para democratizar el acceso a la educación, propiciar un aprendizaje autónomo y ligado a la experiencia, impartir una enseñanza innovadora y de calidad, fomentar la educación permanente y, bueno, en gran parte de los casos, reducir los costos. Además, es importante señalar que también nos encontramos en una convergencia de las modalidades educativas.
por lo cual las fronteras entre las instituciones presenciales y a distancia quedarán cada vez más diluidas. Y Chero, autor de estas publicaciones, nos dice que hoy no basta tener excelentes docentes para escenarios presenciales, es prioritaria la necesidad de prepararlos para cumplir funciones tutoriales en modelos educativos abiertos. Entonces nos preguntamos, porque existe, digamos, algunos mitos sobre lo que es la educación en línea. Y acá entonces esta pregunta: ¿sabía usted que bajo la modalidad de educación a distancia se requiere de un 40% más de educación para el estudio? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque algunas personas aún en este tiempo siguen pensando que la educación en línea, la educación virtual, es de baja calidad, que no genera ningún aprendizaje significativo y bueno, digamos que también tiene muchos juicios éticos con respecto a la formación, al desempeño del participante, pero no solamente Arete, sino otros autores de importancia han mencionado que este proceso de formación a través de los recursos en línea tienen el mismo nivel de calidad que los procesos presenciales y que en este caso también se necesita un tiempo de dedicación para poder realizar cada una de las actividades. En el caso de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, este es nuestra portada del entorno virtual de aprendizaje, que en este caso es la plataforma Moodle en su versión 3. Próximamente estaremos actualizándola y bueno, hasta ahora tenemos un acceso 24/7, más allá de los problemas que pueden existir por dificultades eléctricas o de conexión, pero ha sido un entorno bastante estable en estos ya 7-8 años de funcionamiento. Y bueno, en este entorno tenemos la posibilidad de desarrollar distintas actividades, como lo son los foros virtuales, los chats, las videoconferencias, trabajos específicos de consultas, cuestionarios, tareas, etcétera. Trabajar con archivos multimedia y con los archivos de ofimática, tanto de software libre como de software privativo. Finalmente, a todos los que se están preparando como tutores en línea, dejo esta reflexión de Jaime Guinot, quien nos dice: he llegado a una aterradora conclusión. Soy el elemento decisivo en el aula. Es mi actitud personal la que crea el ambiente. Es mi mordiario el que crea el clima. Como profesor, poseo el tremendo poder de hacer miserable o alegre la vida de una persona. Puedo ser una herramienta de tortura o instrumento de inspiración. Puedo humillar o levantar el ánimo, lastimar o curar. En todas las situaciones es mi respuesta la que decide si una crisis entra en escalada o desescalada, y si una persona es humanizada o deshumanizada. Muchas gracias por su atención.